Hola a todos, soy Carmeline, miembro de Vamos a Origen y tenemos una entrevista muy especial con nada más y nada menos que con el top laner de Origen, Stormbringers, Mirwin. Bienvenido, Mirwin. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí para la entrevista y queremos preguntarte algunas cosas para conocerte mejor como persona y como jugador. Así que, si te parece, comenzamos. Vamos a ello. Perfecto. Pues nuestra primera pregunta es, ¿cuál es tu campeón favorito actualmente? Pues esta pregunta es difícil responderla porque tengo dos. El primero es Nico por su diseño, Ujú. me parece el campeón más bonito del juego. Y el otro sería Irelia, que también me gusta su diseño, pero es más por su jugabilidad y todo lo que puedes hacer. ¿Y dirías que alguna de las es tu main actual? ¿El qué? No lo escucho bien. Si una de ellas es tu main actual. Irelia, Nico. Mm, Irelia es quien más se acerca al main, pero no es como tal. Sería Seth. Es el champion que más juego y quien es mi champion con el que me siento más cómodo. ¿Y cuál fue tu primer main? Pues mi primer main fue Riven, Ujú. que cuando subí mi primera cuenta al 30 no tenía main como tal, jugaba muchos champions de las rotaciones. Entonces me compré Riven y fue un champion que me gustó mucho porque en esa época había un montón de box y tal. Entonces dije, buah, quiero aprender, me gusta mucho. Y la jugué así hasta la Season 7 más o menos, que ahí ya empecé a tirar a otro tipo de campeones como Irelia, Kali y cosas así. Irelia, Akali, estamos conociendo más como tu faceta de jugador, pero queremos también saber cómo eres como jugador profesional. Creo que nos gustaría saber cómo y cuándo empezaste a competir. Pues empecé a competir en OKG Ujú. en el verano pasado, que hice los tryouts y como que no había casi top laners como tal, lo pasé bastante fácil y acabaron escogiendo a mí. Referente a esto, durante este camino, ¿quién ha sido tu referente como jugador? Esa persona a la que te quieres parecer a nivel profesional. Sin lugar a duda es de Antonio, Ujú. siempre me he fijado en él y en su estilo de juego y tal, y no sé, es un jugador bastante bueno, tanto como en sus Champions como Choga Cesión, Ujú. como puede ser como en la temporada pasada que jugó algún Irelia, Cali, cosas. Irelia, Akali, Antonio, que está en la SLO, ¿a dónde te gustaría llegar en tu trayectoria profesional a ti? Pues diría que como todo el mundo le gustaría competir a máximo nivel. Ese es mi objetivo y sería LEC obviamente, pero hay que ser realista y primero hay que entrar a SLO. Ya me queda un montón de trabajo para llegar a los dos sitios. Bueno, la LEC, la SLO, en este camino, ¿cuál dirías que es tu siguiente parada después de este circuito tormenta, después de esta liga Nexo? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? SLO. SLO. Es muy posible, directamente hay muchos jugadores que han pasado de la temporada pasada del circuito tormenta a jugar la SLO en esta, así que es perfectamente posible. Y también querría preguntarte, relacionado con esto, si hay si tienes alguna némesis en esta liga Nexo, si hay algún jugador contra el que te guste enfrentarte en particular. Pues diría que es Marky. Ujú. Es un player muy muy bueno que creo que tenemos un estilo muy parecido, Ujú. aunque yo ahora mismo esté tirando más hacia esos tanques. Ujú. eh, Creo que los dos jugamos Breezers y tal, o sea que está bastante bien. Y siempre me gustaría, si cada partido fuera enfrentarme a Marky, lo firmaría 1000 veces. Me gusta mucho. Pues aquí tenemos un mensaje para Marky y para su equipo. Y también, bueno, ya como pregunta, ¿contra qué equipo os ha costado más enfrentaros? ¿Cuál ha sido el rival más complicado que habéis tenido en esta liga Nexo? Pues sí, sería Movistar Riders. Ya jugamos contra ellos una vez. La primera vez no pudimos, o sea Ujú. que lo hicimos en la vuelta. Y jugamos muy bien al principio, pero nos costó cerrar el game. Son bastante buenos y en playoffs volveremos a encontrarnos seguramente. Pues mucha suerte para estos partidos.
Ya sabes contra quién vamos y con quién vamos, a quién apoyamos. Y bueno, para terminar, ya tenemos algunas preguntas adicionales, empezando con ¿cuál es tu canción favorita de los Worlds? Pues es Rise. Ujú, Es una canción que me gusta mucho. Siempre me la pongo cuando me quiero motivar y tal para jugar. ujú. Y sí, no sé, es como que me llama desde el principio, ¿sabes? Rise, que es una canción con un videoclip sobre el ascenso de varios jugadores, sobre esa lucha que tienen para llegar a lo más alto. Am, Creo que nos podemos sentir identificados en esa trayectoria. Bueno, también querría preguntarte si Ray te concediera un deseo, ¿qué le pedirías? Lo que quieras. Puedes pedir lo que quieras. Sería un buff a Kyle o a Nico, porque son dos champions que ahora mismo son casi injugables. Y en la sesión pasada ya las jugué un montón y me gustaría volver a esos tiempos. Pues ya sabéis, Rayo, ya sabéis a quién bufar. Y ya como última pregunta, me gustaría saber si hay algún mensaje que tengas para la comunidad de Vamos Origen, para tus seguidores, la gente que ve este vídeo. Cuéntanos. Pues muchísimas gracias por apoyarnos, a todo el equipo de Origen. Nos ayuda un montón a seguir dando nuestro 200% en cada entrenamiento y en cada partido. Así que sería eso. Pues genial, muchísimas gracias por acompañarnos, Mirwin. Estamos encantadísimos de tenerte con nosotros y contar contigo hoy. O sea, muchísimas gracias. A ti por invitarme, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti y con esto nos despedimos. Mucha suerte en los siguientes partidos y Muchas adiós. gracias. Adiós.